Durante gran parte del siglo XX, el mundo giró alrededor de un recurso que condicionó guerras, revoluciones, alianzas y el ascenso de las grandes potencias: el petróleo. Quien controlaba los yacimientos y las rutas de suministro disponía de una enorme ventaja económica y militar. Pero hoy, mientras seguimos hablando del precio del crudo o de las tensiones en Oriente Medio, otra batalla mucho más silenciosa está redefiniendo el equilibrio de poder mundial. El recurso más estratégico del siglo XXI ya no se extrae del subsuelo, pues ahora se fabrica en laboratorios donde una simple mota de polvo puede arruinar semanas de trabajo y donde la tecnología necesaria para producirlo está al alcance de muy pocos países. Estoy hablando de los semiconductores. En este video vamos a descubrir por qué unos diminutos componentes de apenas unos milímetros se han convertido en el centro de la rivalidad entre Estados Unidos y China. ¿Por qué Taiwán ocupa una posición tan decisiva en la geopolítica mundial? ¿Cómo una única empresa europea fabrica máquinas que nadie más es capaz de producir? ¿Y por qué los semiconductores son hoy indispensables para todo, desde un teléfono móvil hasta un caza de última generación o un sistema de inteligencia artificial? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Los semiconductores suelen ser descritos como el petróleo del siglo XXI, pero la comparación puede resultar engañosa si se interpreta de manera demasiado literal. Los chips no producen energía ni sustituyen a los hidrocarburos que todavía mueven buena parte del transporte, la industria y los ejércitos del planeta. Su importancia procede de otro lugar. Los semiconductores proporcionan la capacidad de calcular, automatizar, comunicar y tomar decisiones sobre la que descansa la economía digital. Sin ellos dejarían de funcionar los vehículos, las telecomunicaciones, los bancos, los hospitales, las redes eléctricas y buena parte de los sistemas militares. El tamaño de esta industria permite comprender hasta qué punto ha dejado de ser un sector especializado. Las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron unos 792 mil millones de dólares en 2025, un 25,6% más que durante el año anterior. La Asociación de la Industria de Semiconductores proyectaba además que el mercado podía acercarse al billón de dólares en 2026, impulsado especialmente por la inteligencia artificial, las memorias avanzadas y los procesadores de alto rendimiento. No todos esos chips son procesadores diminutos y muy sofisticados. La mayor parte de la economía sigue dependiendo también de componentes menos avanzados que regulan la corriente eléctrica, controlan motores, gestionan sensores o almacenan información. Esta combinación explica una paradoja fundamental, y es que el mundo necesita tanto los chips más modernos para entrenar inteligencia artificial como los componentes aparentemente modestos que permiten abrir la ventanilla de un automóvil. La crisis iniciada durante la pandemia demostró las consecuencias de esa dependencia, cuando los fabricantes de automóviles redujeron sus pedidos, anticipando una caída de las ventas. Las fábricas de semiconductores destinaron su capacidad a ordenadores, consolas, equipos de comunicaciones y otros productos cuya demanda estaba aumentando. Cuando el mercado del automóvil se recuperó más rápido de lo previsto, aquella capacidad ya estaba comprometida. El problema no podía solucionarse contratando más trabajadores o ampliando turnos durante algunas semanas. Una fábrica de chips funciona cerca de su límite técnico, requiere meses para completar determinados procesos y no puede cambiar de un producto a otro con la facilidad de una planta convencional. La escasez contribuyó a que Norteamérica produjera millones de vehículos menos durante 2021. La falta de semiconductores estuvo vinculada con una reducción de alrededor de 3 millones de automóviles y con incrementos de 11,8% en el precio de los vehículos nuevos. La Casa Blanca llegó a estimar que el problema pudo restar cerca de un punto porcentual al crecimiento económico estadounidense de aquel año. Para comprender la verdadera importancia geopolítica de los semiconductores, debemos distinguir además entre diseñar y fabricar. Nvidia, por ejemplo, diseña los procesadores que dominan actualmente buena parte del mercado de la inteligencia artificial, pero no posee las fábricas que los producen. Apple diseña los procesadores de sus teléfonos y ordenadores.
aunque encarga su fabricación a terceros. Qualcomm, AMD y Broadcom siguen un modelo semejante. Estas compañías son conocidas como empresas sin fábricas o fabless. Concentran sus recursos en arquitectura, ingeniería y propiedad intelectual, mientras una función especializada transforma sus diseños en objetos físicos. Este modelo no existió siempre. Durante las primeras décadas de la industria, compañías como Intel, Texas Instruments o IBM diseñaban y fabricaban sus propios chips. La separación comenzó a consolidarse en 1987, cuando Morris Chang fundó en Taiwán la primera gran fundición dedicada exclusivamente a producir los diseños de otras empresas. TSMC prometía no competir con sus clientes mediante procesadores propios. Esa neutralidad era esencial. Una empresa podía entregar sus diseños más valiosos sin temor a que el fabricante terminara convirtiéndose en su rival. Al mismo tiempo, quedaba liberada del coste de construir una fábrica que podía alcanzar miles de millones de dólares. El modelo redujo las barreras de entrada y permitió el nacimiento de cientos de empresas especializadas en diseño. TSMC no inventó únicamente una compañía de éxito, lo que hizo fue transformar la estructura económica de toda la industria. El resultado de aquella decisión puede medirse en la diversidad de su producción. Solo durante 2025, TSMC fabricó 12.682 productos diferentes, utilizando 305 tecnologías para 534 clientes. Su capacidad anual superó el equivalente a 17 millones de obleas de 12 pulgadas, o sea, los discos muy finos de silicio ultrapuro. Estas cifras muestran que su poder no depende de un único procesador. La empresa ocupa una posición central porque ha acumulado durante décadas conocimientos sobre materiales, rendimientos, defectos, empaquetado y producción a gran escala que no pueden compararse simplemente reuniendo dinero y maquinaria. Durante 2025, las tecnologías de 7 nanómetros o inferiores generaron el 74% de los ingresos de TSMC por obleas y el nodo de 3 nanómetros representó por sí solo el 24%. Por eso resulta más preciso afirmar que Taiwán domina la fabricación de la lógica más avanzada que decir, como suele repetirse, que produce el 90% de todos los chips avanzados. Taiwán no monopoliza cada categoría de semiconductor. Corea del Sur conserva una enorme importancia en memorias. Estados Unidos continúa siendo fuerte en diseño, equipos y determinadas plantas. Japón domina numerosos materiales y componentes, y Europa posee varias empresas indispensables. El verdadero poder se encuentra en una cadena extremadamente especializada en la que varios actores controlan cuellos de botella difíciles de sustituir. El más conocido de esos cuellos de botella es ASML. La empresa neerlandesa es la única capaz de suministrar comercialmente las máquinas de litografía ultravioleta extrema utilizadas para fabricar las capas más complejas de los procesadores de última generación. Su funcionamiento parece más cercano a un experimento científico que a una línea industrial. Una fuente expulsa gotas de estaño fundido de unos 25 micrómetros a unos 70 metros por segundo. Cada gota recibe primero un pulso láser que la aplana y después otro que la vaporiza, generando un plasma que emite luz ultravioleta extrema. El proceso se repite hasta 50.000 veces por segundo. Esa luz, cuya longitud de onda es de 13,5 nanómetros, debe viajar dentro de un sistema de vacío y rebotar sobre espejos de precisión extraordinaria, porque ningún material transparente convencional puede utilizarse como lente para ella. Pero decir que ASML fabrica sola esas máquinas también sería incorrecto. Sus sistemas incorporan más de 100.000 piezas y dependen de una red internacional de proveedores que ha tardado décadas en desarrollarse. La óptica más avanzada procede de la alemana Zeiss. La tecnología principal de las fuentes de luz fue desarrollada por Siemens en Estados Unidos, posteriormente adquirida por ASML. Japón proporciona fotorresistencias, obleas, gases y productos químicos ultrapuros. Empresas estadounidenses como Applied Materials, Lam Research y KLA dominan otros equipos esenciales para depositar materiales, grabar estructuras
o detectar defectos. Incluso antes de que el diseño llegue a la fábrica, compañías como Synopsys, Cadence o Siemens suministran el software con el que se crean y verifican los circuitos. Por eso, un chip moderno no puede considerarse verdaderamente estadounidense, taiwanés, neerlandés o japonés. No obstante, Estados Unidos conserva una posición mucho más fuerte de lo que su pérdida de capacidad manufacturera podría sugerir. Las empresas estadounidenses representan alrededor de la mitad de los ingresos mundiales del sector, gracias al diseño, el software y los equipos. Pero la proporción de la capacidad manufacturera localizada físicamente en Estados Unidos cayó desde el 37% en 1990 hasta el 12% a día de hoy. Esa contracción permaneció durante años oculta detrás de un modelo aparentemente eficiente, donde las empresas estadounidenses retenían las actividades más rentables, mientras Asia asumía una parte creciente de la fabricación. La escasez de la pandemia y la tensión con China hicieron que aquella eficacia comenzara a interpretarse como vulnerabilidad. La respuesta fue la Ley Chips y Ciencia de 2022, que reservó más de 50.000 millones de dólares para investigación, incentivos y expansión industrial. Washington buscaba recuperar capacidad de fabricación, pero no pretendía alcanzar una autosuficiencia absoluta, algo muy costoso y casi imposible. Su verdadero objetivo era asegurar suficiente producción nacional de chips avanzados, defensa y componentes esenciales para sobrevivir a una crisis en Asia. Por su parte, TSMC comenzó a producir chips de 4 nanómetros en Arizona a finales de 2024. Una segunda planta, orientada a 3 nanómetros, tenía previsto iniciar la producción durante la segunda mitad de 2027 y una tercera fábrica fue proyectada para tecnologías de 2 nanómetros y posteriores. Esta expansión ha llevado a algunos observadores a considerar que el llamado escudo de silicio de Taiwán podría debilitarse. Según esta teoría, tal y como te expliqué en este otro video, la dependencia mundial de TSMC aumenta el coste que tendría para China atacar la isla, porque una guerra destruiría o paralizaría una infraestructura de la que también depende la economía china. Al mismo tiempo, esa dependencia incentiva a Estados Unidos, Japón y Europa a preservar la estabilidad de Taiwán. Sin embargo, el escudo nunca ha sido una garantía automática. Una fábrica de chips es muy vulnerable a interrupciones de electricidad, agua, productos químicos, mantenimiento y transporte. Ni siquiera sería necesario destruir físicamente las instalaciones. Un bloqueo marítimo, la evacuación de ingenieros extranjeros o la interrupción del suministro de piezas podría detener la producción. Tampoco es probable que China pudiera apoderarse de TSMC y comenzar a utilizarla como si se tratara de una refinería capturada. Las plantas dependen diariamente de software, repuestos, calibraciones, gases y equipos procedentes de empresas extranjeras. Sin ese ecosistema, su capacidad se degradaría rápidamente. Además, buena parte del valor de TSMC reside en su personal, sus procedimientos y la confianza de clientes que retirarían sus diseños ante un cambio de control. Por otra parte, la competencia también se libra mediante controles de exportación. Desde 2022, Estados Unidos ha restringido el acceso chino a determinados procesadores de inteligencia artificial, equipos de fabricación y conocimientos técnicos. Para que esas medidas fueran eficaces, necesitaba la cooperación de Países Bajos y Japón, porque muchas herramientas fundamentales no son estadounidenses. Así surgió una coalición informal de países que controlan diferentes partes de la cadena. El objetivo declarado es impedir que China acceda a capacidad informática avanzada que pueda emplearse para su modernización. Pero la política contiene una tensión evidente. Cuanto mayores sean las restricciones, mayores serán los incentivos de Pekín para desarrollar alternativas propias. Las sanciones pueden retrasar a China, pero también pueden acelerar la creación de una cadena tecnológica paralela. Huawei y SMIC demostraron estas capacidades al presentar en 2023 un teléfono equipado con un procesador de 7 nanómetros fabricado en China pese a las restricciones. Este país posee además una ventaja que a menudo se ignora.
no necesita dominar inmediatamente los procesadores más avanzados para ganar influencia, pues ya es un actor importante en chips maduros utilizados en automóviles, electrodomésticos, sistemas industriales, equipos de telecomunicaciones y electrónica de consumo. Si las subvenciones chinas generan un exceso de capacidad y reducen los precios, fabricantes extranjeros podrían abandonar esos segmentos, aumentando la dependencia mundial de China en componentes menos visibles, pero igualmente esenciales. La futura vulnerabilidad podría no encontrarse únicamente en un procesador de inteligencia artificial de 2 nanómetros, sino en los microcontroladores baratos que gestionan millones de máquinas. Esta diferencia demuestra también los límites de la analogía con el petróleo. El crudo es relativamente intercambiable. Un país puede sustituir con ciertas dificultades un proveedor por otro, pero los semiconductores no forman un mercado único y homogéneo. Un chip diseñado para controlar los frenos de un automóvil no puede reemplazar a una unidad gráfica de Nvidia. Una memoria no sustituye a un sensor y un procesador fabricado para un teléfono no puede introducirse en un radar militar. Por su parte, la industria militar muestra con claridad esta complejidad. Los sistemas modernos dependen de semiconductores para navegación, comunicaciones cifradas, radares de barrido electrónico, sensores infrarrojos, guerra electrónica, procesamiento de imágenes y control de armas. Sin embargo, los ejércitos no siempre utilizan los nodos comerciales más avanzados. Un misil o un satélite puede necesitar chips resistentes a radiación, temperaturas extremas y vibraciones, aunque haya sido fabricado con tecnologías más antiguas. La fiabilidad y la disponibilidad durante décadas pueden ser más importantes que la máxima velocidad. Por eso, la seguridad nacional exige tanto procesadores avanzados para inteligencia artificial como capacidad de fabricar componentes especializados que el mercado comercial produce en cantidades pequeñas. La guerra de Ucrania ofreció otra lección. Armas muy baratas, como drones comerciales y vehículos no tripulados, pueden combinar sensores, navegación, cámaras y comunicaciones gracias a chips producidos para el mercado civil. La superioridad militar ya no depende solo de plataformas carísimas como cazas o portaaviones, también depende de la capacidad de integrar electrónica comercial en miles de sistemas económicos irreemplazables. Esto convierte las cadenas civiles de semiconductores en parte de la infraestructura militar y hace mucho más difícil separar por completo el comercio de la seguridad. A su vez, la inteligencia artificial está intensificando todavía más esta lucha. Los modelos más avanzados requieren enormes cantidades de procesadores gráficos, memorias de alto ancho de banda, redes ultra rápidas, sistemas de refrigeración y electricidad. El valor estratégico no se encuentra únicamente en diseñar un buen algoritmo, sino en reunir la infraestructura necesaria para entrenarlo y utilizarlo a gran escala. Nvidia domina una parte importante de este ecosistema, no solo por la potencia de sus procesadores, sino también por CUDA, la plataforma de software que durante años facilitó que investigadores y empresas programaran sobre su hardware. El poder reside en la combinación del chip, el software, los desarrolladores y la cadena industrial que lo fabrica. Esta demanda explica por qué los nodos avanzados representaron una proporción cada vez mayor de los ingresos de TSMC y por qué el mercado mundial creció con tanta fuerza durante 2025. Pero también está creando nuevos cuellos de botella. Los procesadores de inteligencia artificial necesitan memorias avanzadas, empaquetado sofisticado y conexiones capaces de mover enormes volúmenes de datos. Un sistema puede verse limitado no porque falten chips de cálculo, sino porque no existen suficientes capacidades para encapsularlos o suministrar memoria de alto ancho de banda. La frontera tecnológica ya no depende solo de reducir el tamaño de los transistores, depende también de combinar varios chips especializados dentro de un mismo sistema. Esto también obliga a matizar la famosa ley de Moore. Durante décadas, la industria logró duplicar casi el número de transistores integrados en un chip cada 2 años, aumentando la capacidad de cálculo y reduciendo el coste por transistor. Pero cada nueva generación exige fábricas, herramientas y diseños mucho más caros. La innovación continúa, aunque ya no depende de hacer componentes cada vez más pequeños.
El futuro incluye arquitecturas tridimensionales, chiplets, empaquetado avanzado y procesadores especializados. En otras palabras, la industria no está llegando simplemente a un muro físico, está cambiando la manera de avanzar. Y este cambio plantea una conclusión poco evidente. Los semiconductores no son el nuevo petróleo porque ambos sean recursos escasos de la misma naturaleza. Son el nuevo petróleo porque reorganizan las alianzas y permiten convertir la dependencia económica en poder político. Estados Unidos no domina la producción mundial, pero controla suficiente propiedad intelectual, software y maquinaria como para influir sobre quién puede fabricar. Taiwán no es una gran potencia militar, pero alberga una concentración industrial cuya interrupción afectaría al planeta. Países Bajos dispone de una empresa que se ha convertido en pieza esencial de la estrategia estadounidense hacia China. Japón recupera importancia gracias a materiales y equipos que parecían pertenecer a una industria madura. Corea del Sur se vuelve imprescindible por sus memorias y su capacidad manufacturera. Europa, pese a carecer de gigantes comparables a Nvidia o TSMC, conserva tecnologías sin las cuales la frontera industrial no podría avanzar. Por eso, la guerra de los chips no tendrá un vencedor absoluto. Ninguna potencia puede reproducir rápidamente toda la cadena dentro de sus fronteras. La verdadera batalla no consiste, por tanto, en controlar todos los semiconductores del mundo. Consiste en dominar suficientes cuellos de botella para impedir que un rival avance sin tu cooperación y al mismo tiempo reducir aquellos puntos en los que tú dependas de él. Espero que hayas disfrutado del video, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.